Hola estimados aficionados al séptimo arte. En esta ocasión voy a hablar un poco de la película Unforgiven. Unforgiven, de 1992. Sin perdón, fue titulada en España. Los imperdonables recibió como título en Hispanoamérica. Esta película es un western dirigido por Clint Eastwood en 1992, por la cual recibió 4 Oscars. Mejor película, mejor dirección, mejor actor de reparto o actor secundario, Gene Hackman, y mejor edición. 4 premios Oscar de la Academia de Hollywood. La película comienza con una tonada triste que fue compuesta por el mismo Clint Eastwood, tocada con una guitarra. Vemos en el horizonte, usando un plano general, una panorámica del horizonte en un atardecer crepuscular, a un hombre cavando la tumba de su esposa, que murió en 1878 de viruela. Su madre, la de esta mujer fallecida, temía que muriera a manos de su esposo, un asesino sin piedad, un hombre conocido por su frialdad como pistolero, asesino, interpretado por Clint Eastwood. Sin embargo, su esposa no murió por eso, por haberse casado por un asesino criminal del oeste americano. No, murió de viruela. Aquí tenemos a un gato haciendo ruido. Gata. Bien, han pasado un par de años desde la muerte de su mujer. Estamos ahora en 1880. William Munny, el personaje al que da vida Clint Eastwood, tiene ahora una granja de cerdos y tiene problemas económicos, puesto que los cerdos han contraído un virus y tiene a 2 muchachos que alimentar, a un niño y a una niña. En otra parte de este salvaje y lejano oeste nos encontramos en un prostíbulo a varias prostitutas ejerciendo la profesión, cuando un hombre borracho pierde el control y hace muchos cortes en la cara de una prostituta porque se ha reído de él. Entonces, resulta que el sheriff del pueblo, interpretado por Gene Hackman, un hombre duro, déspota, sin piedad, no castiga lo suficiente a 2 personas que estuvieron involucradas en ese asalto, en ese maltrato que recibió la prostituta. Simplemente les dice que paguen aquello con un caballo o un pony y les amenaza con que si no dan esos tributos antes de la primavera, irá a castigarles. Esto nos resulta como un castigo suficiente para las prostitutas, y una de ellas, que es como la líder, decide pedir una recompensa de $1000 al que castigue a 2 personas involucradas en este asalto que recibió la prostituta. En esos cortes que deformaron su rostro, 2 personas estuvieron involucradas: un joven con cara de niño que sujetó a la prostituta y otro que le hizo los cortes. El joven quizás tiene más perdón porque intentó pararlo cuando vio que su compañero cortaba la cara de esta mujer. Sin embargo, no se detuvieron hasta que el dueño del prostíbulo, con un arma, les dijo que pararan. William Munny, que por cierto, Munny, su apellido, se pronuncia igual que dinero en inglés, money, es un hombre con un pasado violento. Aquí nos encontramos con una especie de continuación de aquellas películas que había realizado Clint Eastwood, como El fuera de la ley o Joey Kidd,
O, retrocediendo un poco más atrás, los spaghetti westerns, que se realizaron en España, pero se llamaron spaghetti westerns porque fueron dirigidos por gente como Sergio Leone. Este largometraje mezcla melancolía con realismo, y aquí vemos una especie de revisión de aquel personaje, como he dicho, al que dio vida Clint Eastwood. Un hombre rápido con el revólver, frío, con el que llegábamos a sentir empatía, nos caía bien. Era delgado, alto, un tipo atractivo, tenía cierto éxito con alguna que otra mujer que se cruzaba en su camino. La suerte estaba siempre de su lado en sus crímenes, porque al fin y al cabo lo suyo eran asesinatos, él mataba con sus revólveres. Como dije al principio, el actor Gene Hackman recibió un Oscar por su composición de un personaje sádico, déspota, sin escrúpulos, que ejerce la ley de forma despiadada, No se corta a la hora de dar patadas, puñetazos. Y aquí viene un tema quizás moral o ético. Les hago una pregunta. Para parar a estos asesinos que pudiéramos encontrar en el lejano y salvaje oeste, ¿ustedes votarían por un sheriff despiadado que golpea tanto al culpable como al inocente? Que cuando ve a alguien con fama de pistolero le da una paliza terrible, sin contemplaciones. ¿Ustedes votarían por una ley así, por la mano dura? Y ahora voy a entrar en una pequeña crítica que hago yo hacia un crítico profesional ya fallecido y muy popular en los Estados Unidos de América, Roger Ebert. Bien, este hombre escribió una crítica en la que decía que Unforgiven, Sin Perdón, tenía algunos personajes superfluos como Bob el Inglés. Como una persona con su capacidad para entender el cine, un profesional, cae en ese error. Él escribió y luego dijo que el personaje de Bob el Inglés es superfluo y no llega a tener contacto con el protagonista, que interpreta Clint Eastwood, y por lo tanto se podría quitar de la trama. Gran error. Y voy a explicar por qué. Hay personajes que no tienen por qué tener contacto con el protagonista. Hay personajes que pueden servir para definir a otra persona, a otro personaje. Y aquí Bob el Inglés nos sirve para entender mejor el personaje de Little Bill, interpretado por Gene Hackman, el sheriff despiadado. Gene Hackman, y aquí entro en la zona de spoilers, le da una paliza terrible a Bob el Inglés cuando aparece por el pueblo. Y Bob el Inglés no llega a tener contacto con el personaje de Clint Eastwood, William Manny. Esta película está formada por distintos episodios. A mí me recuerda a la estructura de un libro, con diferentes capítulos. Y en el capítulo o episodio en el que encontramos a Bob el Inglés, descubrimos la forma violenta que tiene el sheriff de reaccionar ante los malos. Por lo tanto, que ese personaje no tuviera contacto con el de Clint Eastwood no es realmente importante ni se puede considerar como un punto negativo en la película. El crítico profesional Roger Ebert, para mí, falla aquí. Y yo, honestamente, sin faltarle al respeto, lo digo aquí. Con esta película hay que tener los ojos bien abiertos o tener algo de experiencia viendo cine. Tienes que haber visto películas del oeste, de distintas
épocas, de los años 40, 50, 60, para comprender mejor lo que está ocurriendo. Por ejemplo, cuando William Munny va a buscar a un compañero para conseguir esta recompensa, se dirige a la casa del personaje interpretado por Morgan Freeman. Y allí encuentra a ese hombre viviendo con una mujer india. La mujer india reacciona con frialdad, pero con tristeza. Vemos más tristeza en su rostro que frialdad. Ella, cuando se hace cargo del caballo, lo primero que mira es que el caballo de William Munny tiene un rifle. Y eso presagia algo terrible. Y ella sabe que viene a buscar a su marido o al hombre que vive con ella para hacer algo malo. Y como William Munny tiene un pasado terrible, se teme lo peor. Ella ni siquiera le saluda. De esto hablan Morgan Freeman y Clint Eastwood. En una de esas noches que pasan a la intemperie, en ese desierto. La película está rodada en Canadá, pero están simulando que andan por el oeste de los Estados Unidos de América. Tiene una fotografía preciosa, una narrativa visual muy bien conseguida. Los encuadres que da Clint Eastwood a sus tomas son artísticos. Él, por ejemplo, y no puedo mostrar fotogramas porque la Warner seguramente daría un aviso de derechos de autor, pero se lo intento explicar a ustedes. En los encuadres que puede hacer Clint Eastwood, nos encontramos a un personaje en un lado de la toma y el horizonte en el otro. Él no centra al personaje o aquello que quiere destacar, no lo coloca en el centro de la toma, sino en un lado. Yo recuerdo en una ocasión que Steven Spielberg de joven se encontró con el director John Ford y este le dijo, el director John Ford, en su despacho, tenía cuadros de fotogramas de películas del oeste. Le preguntó a Steven Spielberg, ¿qué ves ahí? Spielberg miró y dijo, un hombre con un caballo, un horizonte. Y John Ford le dijo, no, ¿qué ves ahí? Fíjate en el horizonte. El horizonte no está en el centro, está o arriba o debajo. Y el resto de la toma se llena con el paisaje. Cuando aprendas eso, a colocar el horizonte o abajo o arriba, entenderás un poco más el cine. Esto le dijo John Ford, un director que todos sabemos que era un prodigio. Y lo que yo estoy intentando explicar ahora es que Clint Eastwood coloca el horizonte arriba o abajo, no en el centro, y a los personajes a un lado o a otro y no en el centro. En los planos generales, en los planos panorámicos. Luego, en esta película nos encontramos a una serie de personajes increíblemente atractivos. Por ejemplo, Kid, un muchacho fanfarrón, un gallito, que presume de haber matado a mucha gente, cuando en realidad no es así. No es un asesino. Él, en el primer asesinato que comete, la primera persona que mata, se tiene que emborrachar para poder pasar aquella angustia que le crea el haber quitado una vida. Matar no es tan sencillo para una persona con escrúpulos o con cierta alma. Estamos acostumbrados a verlo en las películas, pero la realidad es bien diferente. Una vez leí en una novela de misterio que un hipnotizador hipnotizaba a un hombre que había estado en la guerra para que cometiera distintos asesinatos en la distancia con un rifle. Pero la persona a la que hipnotizaba para realizar esos crímenes tenía que haber matado antes, porque según él no puedes hipnotizar a una persona normal y decirle comete un crimen. No, tiene que ser una persona que haya cometido asesinatos antes, aunque sea en la guerra. Ficticio, real, lo dejo en el aire.
Luego está el personaje de escritor de novelas baratas que se orina encima cuando le amenazan con una pistola, cuando su vida corre peligro inminente, se deja orinar encima. Es un escritor exagerado que tergiversa, cambia la realidad y puede colocar como héroe a un canalla como Bob el Inglés, a un charlatán, que tiene buena puntería, sí, pero su fuerza se le va por la boca. Bob el Inglés. Y él es el escritor de su biografía. Él escribe novelas de bolsillo, de esas baratitas, en las que se cambia la realidad y puede constituir junto con Kid en algunos momentos esa situación de alivio, de risa, que nos producen algunos personajes frente a este drama con asesinatos. Estamos en tensión durante toda la película, pero hay algunos momentos en los que nos desahogamos riéndonos con alguna ocurrencia de estos dos. O cuando el personaje de Morgan Freeman le pregunta a Clint Eastwood cómo alivia esa soledad sin mujer. Y no cuento más. Podemos decir que es un western revisionista porque hay cambios. Estamos acostumbrados a encontrarnos en las películas del oeste con prostitutas de buen corazón que sirven para aliviar la tremenda tragedia que vive el héroe, el protagonista. Sin embargo, aquí las prostitutas te tiran piedras, cagajones de caballo y muestran un sentimiento duro con la realidad. Ellas quieren venganza. El héroe afirma haber matado a niños en el pasado. No sabemos si exagera o quiere dar miedo. Y yo prefiero pensar que prefiere dar miedo. Que si él, estando borracho, mató a gente inocente, sucedió y fue algo terrible en su pasado. A lo mejor el tipo no sabe beber. Cuando toma demasiado alcohol se comporta de una forma terrible. Él dice que ya no es así. Se pasa toda la película diciendo que ese es su pasado. Pero cuando se encuentra con pistolas en su contra, nos demuestra que es frío, que puede matar y que es un asesino con suerte. Él mismo lo reconoce. La suerte está de mi lado. Los demás se traban al sacar la pistola. Tardan unos segundos de más, se lo piensan 2 veces al disparar. Él no, él saca el revólver y los va matando a uno por uno. Es más bueno con el rifle. Es más bueno con el rifle. Entonces es un western revisionista por estas características que he explicado. Hay cambios. Eastwood ha explicado en distintas entrevistas que el suyo es un personaje gris, no es blanco ni negro. Él no es un John Wayne. Él tiene un pasado gris y un presente también gris. Este guión se lo ofrecieron a él a finales de los años 70, principios de los 80, pero él dijo que no porque quería hacer otras cosas, quería filmar otro tipo de películas. Gracias a la fortuna lo rodó en el 92, es su último western hasta la fecha, no creo que ruede más, no lo sabemos, tiene 90 años. Él nació en 1930 y es un grande de la historia de Hollywood. Les recomiendo la película Unforgiven, Sin Perdón, de 1992, uno de los mejores western de la historia. Disfruten con esa gran historia que nos narra. Hasta el programa que viene, si es que hay un programa que viene. Que tengan ustedes un día agradable. Gracias.